Querido José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Una noche cargadísima de información económica, de lo que viene, lo que está pasando en el conurbano. Decime cuánto va a estar el dólar mañana. Yo te diría que... dale, pero decime el número. No, es menos el dólar y más el empleo. El dólar es de lo que hablamos mucho, pero lo que empieza a preocupar en algunos sectores, mira, todos los domingos estamos convocando especialistas de economía real, pero no especialistas grandes teóricos, sino concretamente en... Pymes. Por ejemplo, la semana pasada vino el responsable de la Asociación de Kiosqueros, que no es en la jerga actual cuca, te digo, uno lo busca en su historial, lo buscas en su archivo. Es decir, no es cuca, es kiosquero, pero no es cuca, es kiosco con te quiero decir, porque el riesgo cuca, que hablamos mucho, hay sectores, ojo, a los que le está yendo muy bien, y hay muchos sectores de la economía real a los que no les está yendo bien. Uno es el de kioscos, 16.000 kioscos cerraron en el último año. ¿Qué dice él? Cambio de consumo, cambio de hábitos, tema de dinero. No es una sola razón, ¿no? Digo, la otra es turismo interno, que está crujiendo, crece el turismo emisivo, que está volando, valga la redundancia. Tenés el tema de los autos, que le va muy bien a las ventas en el mercado doméstico y le va muy mal a las exportaciones. Digo, hoy Yo no digo que sea bueno o que sea malo, pero vos en la descripción que haces hay un cambio de régimen, un cambio tecnológico que tiene que ver con la manera de comprar de las personas. Eso lo notamos todo el tiempo, ¿viste? No sé, yo no tengo el número, pero me gustaría que se revise la venta histórica, por ejemplo, en supermercados. Debe haber una caída, y en esa caída debe haber un consumo asociado a las empresas puerta a puerta, para decirlo, Mercado Libre o como se llame. Aún en productos que antes vendían los supermercados, por ejemplo. Hoy habló, la entrevista que hiciste hoy con el historiador... Neil Ferguson. Es premio Nobel, ¿no? El historiador. No, él es, mira, es uno de los, sin dudas, uno de los referentes globales de lo que tiene que ver con... El liberalismo clásico. Exacto, con el liberalismo, pero es una de las voces más escuchadas a nivel internacional dentro del liberalismo. Escribió muchos libros muy importantes, uno que tiene que ver con, sobre todo, el valor del dinero, la esencia del dinero, pero lo más interesante... Habló de cambio de régimen, ¿viste? Sí, y vino 6 veces a la Argentina, no es que vino por primera vez seducido por el presidente, sino que ya había venido en varias oportunidades. Cuenta la historia, él dio clases en Harvard, dio clases en Stanford, él conoce ahí a Pierpaolo Barbieri, que es el titular de Ualá, y Pierpaolo, cuando estaba estudiando, escucha en una clase de este señor Ferguson que todos los chistes de lo que estaba mal en economía eran sobre la Argentina. O sea, ¿quién defaulteó la Argentina? ¿Quién tuvo una hiper? La Argentina. ¿Quién devaluó 25 veces la Argentina? ¿Cuál es el país más grande y con mayor potencial y el que peor le va? La Argentina. Entonces, ahí cuando termina la clase, Pierpaolo, que es un emprendedor argentino, se le acerca y le dice: discúlpeme, profesor, yo soy argentino, no me gusta que haga chistes de este estilo, y hablamos de épocas anteriores. A partir de ahí pegan una buena relación. Hoy es miembro de la junta directiva de Pierpaolo Barbieri, que también es historiador, pero sobre todo tuvo una reunión con Milei en la cual le hizo una pregunta y repregunta respecto a economía, y terminó, fuera de broma, maravillado con lo que él ve, y siempre aclaró, Luis, no es algo de corto es difícil. Digo, no es que en 2 años vos cambiás 20 años de populismo. Es algo de largo, pero terminó realmente muy seducido. Bueno, perdón, no te quiero interrumpir, pero cuando vos hablas de riesgo K, hay un riesgo K que es, y yo creo que, si vos me apurás, yo te diría, casi la mitad de los argentinos está... Bueno, ahí lo tenés, no quiero spoilearte, pero lo tenés ahí, José Luis Espert, lo va a explicar mejor que yo. Hay un temor de una parte de los argentinos, porque esto ya sucedió, de que este gobierno está diciendo, vamos para Córdoba, ¿no? Entonces, ya planificó en qué estaciones de servicio tiene que parar, dónde tiene que ir. Y hay una parte de los argentinos que están mirando el viaje que tienen miedo de que se vaya, no sé, para la provincia de Santa Cruz, para hablarte de
de una provincia que tiene mucha conciencia del esfuerzo, del mérito, y la provincia de Santa Cruz, que fue hasta hace poquito la cuna de la ideología K. Eso es Riego Cuca, que vuelvan de nuevo, porque ya volvieron. Cuando Macri se quedó a mitad de camino, volvieron. Entonces, muchos argentinos dicen, ¿y por qué no van a volver ahora? Si la robustez política de La Libertad Avanza, hasta que no se consolide, podría ser que genere cierta debilidad, donde de un día para el otro se cambia el rumbo. Para mí eso es Riego Cuca, entre otras cosas. No, y lo que dice ahí, mira, lo que dice el Graf, también, Luis. Septiembre, provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, plantea el distrito del 38% de los electores a nivel nacional, 37% de la recaudación, como la resistencia. Bueno, pero ¿entendés? Pero no es que es una variante del capitalismo moderno. Es una catástrofe de atraso, como fue una catástrofe de atraso el último gobierno de Alberto, Cristina y Massa. Es volver a lo peor de lo peor de lo peor, con una base electoral de entre el 38 y el 40% de los votos en casi todo el país. Sí, y en un contexto, Luis, que es muy importante decirlo una y otra vez, porque vos tenés en la Argentina, la Argentina estaba rota, ¿no? Digo, vos tenías 50% del país debajo de la línea de pobreza. Hoy los números, que no son datos que damos nosotros, sino datos oficiales del INDEC, que no está cuestionado para nada, te habla que hubo una baja concreta de la pobreza, que eso es real. ¿Qué es lo que viene de cara a octubre? Son dos batallas. Una que tiene el gobierno, esta que dice en septiembre en la provincia de Buenos Aires, donde no solo Kicillof lo plantea como el lugar de la resistencia, sino que el propio presidente de la Nación lo plantea como el bastión a ganar. Y después tenés la batalla más de largo plazo, porque la de largo plazo en nuestro país, lamentablemente, son 2 años, no es que hablas a 10 años, y vos tenés todavía mucha gente debajo del agua. No es culpa de este gobierno, es culpa de la consecuencia de los últimos 10, 20 años. Pero que hay que decirlo una y otra vez, Luis, no le podés pedir paciencia a quien no tiene para comer. Entonces, el problema de Macri, más allá de gradualismo o no gradualismo, de shock o realidad, es que hubo un momento en el cual la opinión pública, que al principio acompañó la primera elección, la de 2017, en un momento hubo un divorcio, ¿no? Una Y, donde nos empezó la frase, estábamos mejor. No, sí, eso es lo que tiene que evitar el gobierno. ¿Sabés cuándo sucedió y cuándo le puede suceder a este gobierno? Desgraciadamente, por la dinámica que tienen las elecciones, al otro día de eventualmente ganar la elección de medio término. Mira, hay una frase que cambia así. Lo vivió con Macri y espero que no suceda con este gobierno, ¿no? Va a tener que plantear una estrategia política diferente. Hasta que vos estás en las elecciones de medio término, la mayoría de la gente dice, bueno, apenas lleva 2 años, apenas lleva 2 años. Un día después de las elecciones de segundo término, los mismos te dicen, che, ya lleva 2 años de gobierno, ¿eh? Cambia completamente la dinámica del humor político. De un día para el otro, no sé si de un día para el otro, pero más o menos. Bueno, y aparte tenés, Luis, y esto es concreto, que cuando vos corregís una inflación, un país que estaba al borde de la hiperinflación, que estaba con todas las variables rotas, y esto no es opinión, es realidad, cuando vos mirás el país en el que asume el actual presidente, corregir eso tampoco es gratis. Digo, en los países donde se corrigieron hiperinflaciones, inflaciones galopantes, como era técnicamente lo que teníamos en el nuestro, vos tenés un enfriamiento de la economía que tiene un costado positivo, que es que secás de billetes como lo están haciendo para que no haya emisión monetaria y esta idea de que era un país rico cuando es un país lamentablemente pobre, pero por otro lado tenés un impacto en la economía real que se siente y se va a sentir sobre todo en lo que viene, el próximo año, si es que no hay una activación, como decía este señor Ferguson, que era muy optimista respecto a lo que viene para nuestro país. Claro que sí, yo comparto la idea, pero la política manda hoy.
Y vamos a tener días muy intensos, ¿no? Con el veto del presidente, que lo va a... Bueno, ya lo firmó y va a entrar en vigencia mañana, con un Congreso que el miércoles va a tener una sesión muy compleja. La oposición le va a plantear 3 temas que no tienen que ver ni con la jubilación ni con la moratoria, pero sí con universidades, por un lado. Hay otros 2 temas que le incomodan y mucho al gobierno por el otro, así que ahí vamos a tener una semana muy, muy caliente, ¿no? Y vamos a ver cómo arranca el tema del tipo de cambio. Estuvo Furiase hace un ratito explicando por qué él creía que, igual que todo el gabinete, ¿no? Que todo el gobierno, que los fundamentos de la macroeconomía no hacen entender que el dólar, con los fundamentos económicos de hoy, debería estar mucho más bajo de lo que está ahora, ¿no? Más cerca de los 1.000 pesos que de los 1.375 pesos, como cerró el viernes. Bueno, hoy, Luis, tenemos, y te cuento para liberarte, tenemos un programa enfocado en esto, enfocado en qué pasa con el dólar. Va a venir Santi Bulat en un ratito con Bebo Granados para charlar de qué es lo que están viendo concretamente. La encuesta nueva de Jorge Giacobbe, cómo está la temperatura en la sociedad. Vamos a tener 2 empresarios, uno del rubro textil, pero no de los proteccionistas, sino de los que verdaderamente compiten. El dato de Alfredo Sainz de lo que va a impactar sobre todo en materia de precios. El móvil para contarnos qué pasa en la calle, sobre todo en la avenida Corrientes hoy, para tener esa temperatura. Y ahora, ni más ni menos que José Luis Espert. Buen programa, querido José. Gracias, Luis. José Luis, muy bienvenido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo va? Bueno, usted tiene los 2 sombreros, ¿no? Diputado nacional y economista. La temperatura de la economía, ¿cuán importante es? ¿Qué están viendo? ¿Qué análisis están haciendo desde el gobierno? El análisis que hacemos del gobierno es muy, muy profesional, como es el presidente, un brillante economista, y el equipo económico, que son tanques, Panzer directamente. Es que desde un lugar muy difícil, muy complicado, al borde de un estallido hiperinflacionario, al borde de una confiscación de depósitos, como dejó el país el kirchnerismo, desde ese fango, desde ese pozo, desde ese lodazal, de a poquito estamos sacando la economía adelante. Agradeciendo muchísimo la paciencia de la gente, el esfuerzo de la gente, pero de a poquito estamos saliendo. La salida en cuanto a lo que es crecimiento de la economía, crecimiento, o sea, más actividad, más empresas, más empleo, no es una línea recta. Esto no va a ser una línea recta, va a ser una línea de tendencia